Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro video de clase. En el día de hoy vamos a presentar generalidades de la tabla periódica o en inglés Periodic Table Overview. Así que bienvenidos y comencemos. En nuestro video vamos a tratar 4 puntos principales. Lo primero será reconocer características generales de la tabla periódica actual. En el segundo lugar hablaremos del número atómico, su abreviación y qué significa, y profundizaremos después en las divisiones de la tabla periódica que corresponden a los periodos y a los grupos o familias. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tabla periódica moderna es una herramienta muy importante en el campo de la química que nos permite conocer el comportamiento de los diferentes elementos químicos descubiertos en la naturaleza. Por eso, la tabla periódica moderna presenta un ordenamiento general de 118 elementos que se conocen actualmente y que ha sido el resultado de varios procesos de organización de la tabla periódica que se presentaron a lo largo del tiempo. En segundo lugar, encontraremos que los elementos químicos están ordenados según el número atómico que se abrevia con la letra Z y que van desde el más pequeño al más grande. Y por último, los elementos de la tabla periódica se organizan en filas horizontales a las cuales llamaremos periodos y en columnas que son aquellas hileras verticales que llamaremos grupos o familias. Recordemos entonces que el número atómico se abrevia con la letra Z y este número es muy importante en la tabla periódica porque nos indica el número de protones que tiene el núcleo del átomo de un elemento. Para ello también vamos a tener en cuenta que todos los elementos en la tabla periódica son de carga neutra, es decir, que tienen la misma cantidad de protones que de electrones, de tal manera que la cantidad de protones a menudo la tendremos en cuenta como que es igual a la cantidad de electrones. Aquí podemos observar dos ejemplos de dos elementos en donde entonces reforzaremos cómo se interpreta el valor del número atómico. En el primer caso tenemos al boro, cuyo símbolo es la B mayúscula y que nos indica que como número atómico presenta el 5, es decir, que Z es igual a 5. Esto traduce el número atómico del boro es igual a 5. ¿Cuántos protones tendría el boro? Eso es lo que nos da el número atómico, es decir, que el boro en el interior, en su núcleo, cada átomo de boro va a tener en su interior 5 protones. Y teniendo en cuenta que los protones serán igual a la cantidad de electrones que tiene el boro representado en la tabla periódica, entonces concluiremos que el boro tiene además de 5 protones, 5 electrones, logrando con ello que su carga sea neutra. Por otra parte, vamos a encontrar otro elemento que es el oro, cuya abreviación es Au. Y aquí encontraremos entonces que 79 es el valor de su número atómico. Es decir, que dentro del núcleo de cada átomo de oro encontraremos un total de 79 protones, lo que coincide con su número de electrones, afirmando que el oro tendrá también como electrones 79 unidades de ellos. Otra característica a tener en cuenta son los periodos. Y para ello vamos a reconocer que en la tabla periódica encontramos periodos, que son las filas horizontales que encontramos aquí, como lo estoy señalando, y vamos a tener grupos o familias, que son las filas verticales o las columnas más bien que estoy señalando. De tal manera que en el periodo 1 encontraremos al hidrógeno y al helio.
En el periodo 2 tendremos a litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y así sucesivamente con cada uno de los números que aquí nos indican. De tal manera que podemos resumir que los periodos se designan con números arábigos, es decir, con números que se representan 1, 2, 3, 4 en adelante. Son las filas horizontales que se encuentran en la tabla periódica. Como lo mencionaba, en el periodo 1 se encuentra el hidrógeno y el helio. Y en nuestra tabla periódica actual podemos reconocer que está compuesta por 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que se leen de forma horizontal. Sin embargo, fuera de esta gran estructura de la tabla periódica podemos encontrar dos filas aparte que no tienen ningún número que nos indique que son periodos diferentes a los anteriores. Tengan mucho cuidado en esto, pues porque estos elementos que encontramos separados de la gran estructura de la tabla periódica son la continuación del periodo 6 y del periodo 7. De tal manera que en el periodo 6, donde participa toda esta fila de elementos, encontraremos que estarán unidos por la primer fila de las estructuras separadas de nuestra cadena o de nuestra tabla periódica. Por otra parte, la segunda hilera separada de la tabla periódica hará parte de los grupos que forman al grupo 7. Aquí tenemos el periodo 7 conformado por estos elementos, los cuales continúan en la segunda hilera de la siguiente estructura. A los elementos que participan en el periodo 6 y los cuales continúan en la primera hilera de la siguiente estructura, los llamamos elementos lantánidos, y a los elementos que forman parte del periodo 7 y que continúan con la segunda hilera, los llamamos actínidos. Por favor, tengan esto muy presente. Otra de las organizaciones, además de los periodos que como lo mencioné son las filas horizontales, vamos a tener las columnas verticales y a estas las llamaremos grupos. De tal manera que podemos resumir que los grupos dentro de la tabla periódica, que son las columnas verticales, también pueden conocerse como familias. Y se caracterizan porque son las columnas verticales en la tabla periódica y se designan con números romanos que van del 1 al 8. Sin embargo, estos a su vez, como lo podemos ver acá, 1A, 2A, 3A, y acá tenemos algunos elementos con 7B, 6B, 5B. Estos grupos a su vez se encuentran divididos en subgrupos que son A, son B y son también las tierras raras. Entonces recuerden, los periodos van horizontales en números arábigos del 1 al 7 y los grupos van en columnas verticales representados con números romanos del 1 al 8 que a su vez pueden ir acompañados por subgrupos como el A, el B y las tierras raras. Otra característica a tener en cuenta para la tabla periódica son las divisiones principales que tiene esta, de tal manera que todos los elementos que conforman la tabla periódica los podemos clasificar como metal, metaloide y no metal, representando a los metales, es decir, aquellos que pueden conducir el calor y la electricidad con mayor facilidad en color azul oscuro, azul claro. Los metaloides, que tienen características entre metales y no metales, que los vemos con color verde, y los no metales, dentro de los cuales se incluye esta última filita, que son los gases nobles, que se incluyen en color amarillo.
Finalmente, no olviden por favor realizar el taller asignado en clase y sobre todo tener en cuenta todas estas importantes afirmaciones acerca de la tabla periódica para que así podamos continuar nuestro estudio sobre la misma y prepararnos muy bien en este ramo de la biología. No siendo más, les deseo un excelente día, tomar apuntes de este video, realizar su taller y descansar muy bien para nuestra próxima clase.